Del Evangelio de Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un nombre, porque él sabía lo que había dentro de cada hombre. Jesús sube a Jerusalén porque se acercaba la Pascua judía. Cumple fielmente con el precepto que mandaba que todo judío varón a partir de los 13 años tenía que acudir anualmente en peregrinación al templo de Jerusalén para la Pascua. Que la fe del mundo no se hace de verdad, solo digo que es de todos. En Jerusalén se dirige al templo. Había sido reconstruido por Herodes el Grande hacia el año 19 a.C. Lo primero que fue reconstruido fue el santuario, que era donde se encontraba la presencia de Dios. Allí solo podían entrar los levitas. Luego se continuó con el atrio de los sacerdotes, el de Israel, el de las mujeres y finalmente el de los gentiles. En total, 10 años de obras que proseguirían posteriormente, añadiendo distintos complementos y retoques. Y dejar de profanarla intentándola comprar. Al acceder al templo por alguna de las puertas, se entraba en el atrio de los gentiles, una explanada amplia que rodeaba a las otras estancias. Una vez superada esta, se accedía al patio de las mujeres y al de Israel, y posteriormente al patio de los sacerdotes, llegando al centro del santuario. Tengamos dinero, podamos votar, cada vida es sagrada. En la época de Jesús existían normas y restricciones para cuidar la santidad del templo. Sin embargo, los comerciantes se habían instalado en el atrio de los gentiles con sus animales y los cambistas con sus monedas. Las autoridades del templo, con la excusa de facilitar a los peregrinos lo necesario para el sacrificio, hacían la vista gorda y lo permitían. Para construirla de verdad y dejar de profanarla intentándola. Todo esto había convertido el acceso al templo en un mercado y se veía aumentado con la afluencia masiva de peregrinos que llegaban a celebrar la Pascua. Jesús llegó al templo y se encontró con todo este mercado, y sacando el látigo se puso a echarlo a los vendedores, cambistas y animales. La razón la daba él mismo: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Poco tiempo libre para gastar. Tenemos pocas ganas de pararnos. El Evangelio nos comenta que los discípulos, al ver actuar a Jesús con tal pasión, recordaron que en la Escritura estaba escrito en uno de los salmos: «El celo de tu casa me devora». Por el término celo se define un ardor interior que la persona experimenta a causa de otra a la que ama apasionadamente, como un fuego o una energía que le impulsa a defender, proteger o cuidar con acciones incluso violentas a quien es objeto de su amor. En cualquier lugar, esperando una palabra o tan solo un poco de paz. Dios se califica a sí mismo como un Dios celoso, celoso por el ser humano, a quien creó por sobreabundancia de amor. Al escuchar este término, enseguida se nos viene a la cabeza una connotación negativa, pero en el diccionario nos encontramos que este término también significa solícito, diligente, cuidadoso, esmerado, meticuloso, entusiasta, afanoso, ardoroso. Y así hay que entender el celo de Dios por el hombre, y así también hay que entender el celo de Jesús por el templo, la casa de su Padre. Los derechos que otros quieren recortar.
Tenemos muchos deberes que no nos cuesta. Posteriormente intervienen los judíos para preguntarle: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Estos son los que normalmente se presentan como enemigos de Jesús, y en este caso concreto se refiere a las autoridades o altos funcionarios levíticos encargados del templo. La actitud de Jesús significa una censura que los cuestionaba y desafiaba, pues eran ellos quienes habían permitido que la casa de Dios se convirtiera en un lugar de comercio. A vivir en paz y deber de ser humano, aliviar al que está mal. Quienes así le preguntan han comprendido el mensaje de Jesús. Él se presenta como el Mesías e Hijo de Dios, de un modo muy atrevido. ¿Qué signos hace para saber si es verdaderamente quien dice ser? Y Jesús ofrece ese signo, aunque lo anuncia de una manera velada y enigmática, como lo es toda profecía: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. De profanarla intentándola comprar. El templo de Jerusalén, considerado indestructible por los judíos por ser la morada de Dios, era, en la mente de Jesús, figura y anuncio de otro templo no construido por manos humanas, el templo de su propio cuerpo. Su cuerpo es y será para siempre el verdadero templo en el que el creyente encuentra a Dios, el templo que lleva a plenitud la figura del antiguo templo. La vida es templo sagrado. Y el signo que Jesús da no es otro que el signo de Jonás. Su resurrección será el signo definitivo y fundamental que propone a todos para autentificar su obra, su misión y su persona. Por su muerte y resurrección han de saber todos que Él verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A qué estamos esperando para construirla de verdad? Y dejar de profanarla intentándola comprar. Tenemos poco tiempo libre para gastar. Tenemos pocas ganas de pararnos a mirar. Tenemos mucha prisa por vivir y disfrutar.